organizaciones sociales que se concertaron o se constituyeron a partir del 2012. El doctor Pedro Moctezuma es coorganizador, de alguna manera gestor de esta organización. También contarles que él es doctor en Planeación y Desarrollo por la Facultad de Estudios Sociales y Ambientales en Liverpool, Inglaterra. Él es parte de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana. También ha sido cofundador de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, CONAMUP. También cofundador del Movimiento Solicitantes de Vivienda Benito Juárez y de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata. También ha sido responsable del proyecto de la UAM Comunidad Sierra Nevada en 12 municipios de la subregión del Valle Cuautitlán-Texcoco, Estado de México. Y pues ha sido responsable de 2 decenas de planes territoriales municipales de desarrollo urbano hídrico, de gestión de residuos sólidos y de manejo forestal en la Cuenca de México. Y Pedro, el día de hoy, que forma parte de esta coordinación de Agua para Todos, Agua para la Vida, que presentó precisamente en febrero la iniciativa ciudadana de ley de aguas para el país, y que además fue acompañado de otro de nuestros invitados que esperamos que se conecte en unos momentos más, el senador Martí Batres Guadarrama. Y le damos la palabra entonces a nuestro compañero Pedro Moctezuma Barragán. Adelante, Pedro. Estoy, Maru, aquí estamos. Bienvenido, Martí. Ya, por acá. Un placer compartir esta mesa con Omar, María Eugenia, Martí Batres, y además compartir este momento que es tan importante para lograr una ley general de aguas en donde podamos cumplir, como ya decía María Eugenia, con un mandato constitucional de aprobar una ley en donde tengamos todos un acceso equitativo y uso sustentable del agua por medio de la participación ciudadana en coadyuvancia con los 3 niveles de gobierno. Agua para todos, agua siempre, es un reto importante que sin embargo se le ha entrado con mucho entusiasmo, como también decía María Eugenia, en una combinación de trabajos con los sabios del agua, de comunidades indígenas, de sistemas comunitarios y también con miembros de comisiones de cuenca, consejos de cuenca, universitarios, investigadores, sindicatos, organizaciones campesinas. Cada una ha aportado ingredientes vitales para la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas que se entregó el 4 de febrero y que ha sido como columna vertebral de los debates que se están dando actualmente en la Cámara de Diputados y ingredientes vitales. Hemos logrado que 34 senadores en el Senado, ha aportado ingredientes del grupo parlamentario del PT, adopten la iniciativa ciudadana, así como muchos legisladores que se han acercado, y también hemos buscado el consenso con otra iniciativa que hizo la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, y con la Comisión de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Morena. Esto entonces nos tiene en un momento muy importante en el cual se están alineando todas las iniciativas, excepto una que metió muy recientemente un diputado de Chihuahua, del PAN, que quiere resucitar una casi muerta ley de aguas nacionales y soslayar todo el trabajo de consensos. Se presentó en un parlamento abierto, en una sesión que se puede ver en YouTube con el SUSMAI de la UNAM y el programa de la sustentabilidad de la UAM. Se presentó el consenso que tenemos todos con participación de 3 presidentes de las comisiones dictaminadoras y la secretaria
de otra de las comisiones dictaminadoras ante Leo Heller, que es el relator especial del derecho humano al agua de la ONU, y esto terminó de redondear una ley que está muy, muy madura. Claro, hay grandes intereses, la hidrocracia que se ha venido oponiendo a los cambios legislativos. Tengo que mencionar también el que introdujo el 5 de septiembre de 2018 el senador Martí Batres para hacer modificaciones a la reforma de 2004 de la Ley de Aguas Nacionales. A todos los cambios ha habido oposición de los grandes intereses del agua y sin embargo en esta época, en la época de COVID, en donde el agua es elemento esencial para la salud, para el bienestar de todos, en este momento en que México va para adelante, se están definiendo muy claramente un proyecto que es popular, que es transformativo y otro que es regresivo. Pensamos que va a haber mucha conciencia en el legislativo y capacidad de aprobar la ley de aguas que México necesita. Esta ley propone que haya coadyuvancia entre los ciudadanos y los distintos niveles de gobierno, desde las microcuencas, subcuencas y a nivel de cuenca. También propone que los sistemas comunitarios del agua sean parte de una estructura, las juntas municipales, junto con los organismos operadores de agua potable y saneamiento, que están fundamentalmente en las cabeceras municipales. Mientras que los sistemas comunitarios, por la desatención histórica que ha habido y por los propios usos y costumbres, están normalmente en las delegaciones o en las ayudantías, en las agencias municipales. Otro aspecto que tiene la ley es lograr que sea una obligación para los nuevos consejos de agua y cuenca, el tener una representación plural que permita la participación de los afectados ambientales, de pueblos originarios, de los representantes de sistemas comunitarios y de los comités locales y regionales del agua a nivel metropolitano, así como también, desde luego, las autoridades municipales, estatales y federales del agua. Estos consejos de agua y cuenca tendrían como primera tarea realizar planes hídricos de manera participativa y cuya implementación sería vinculante, o sea, obligatoria. Actualmente, la participación en los consejos de cuenca es meramente simbólica y las ideas, incluso a veces los propios planes que se hacen, no son vinculantes, son meramente para ser consultados y hasta ahora, lamentablemente, desechados. También la ley propone que haya una Contraloría Ciudadana, como ustedes en Puebla están trabajando para conocer a fondo toda la problemática, hacer las denuncias, hacer la vigilancia, el monitoreo, para que se cumpla la ley y para castigar la corrupción y la impunidad. Propone también que haya un fondo de defensores del agua para todas aquellas comunidades que necesitan asesoría jurídica. Propone algunos dictámenes, por ejemplo, el dictamen de impacto sociohídrico ambiental, en donde en el Consejo de Cuenca se vertirían las virtudes o los aspectos negativos de un proyecto que solicite agua al Consejo, y en esa medida las concesiones estarían filtradas por estos dictámenes. En caso de proyectos de muerte, de megaproyectos dañinos, pues naturalmente la ley propone que no se autorice, así como tampoco el uso para el fracking y para la minería tóxica. Esto se encapsula algunas de las propuestas de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas. En estas semanas y hasta un par de meses más, pues debemos de estar atentos del transcurso de este debate en el legislativo. Si pasa esta ley en la Cámara de Diputados, entonces seguramente el año que entra el Senado jugará un papel importante en la aprobación de la versión más
más pulida, más madura, de una ley que es vital para las mexicanas y mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro, por esa síntesis así tan rápida, pero de un proceso tan intenso y que se ha estado trabajando por comisiones donde Agua para Todos, Agua para la Vida hemos estado pues presentes en diferentes espacios. Y ahora está con nosotros pues nuestro querido amigo, compañero, el senador Martí Batres Guadarrama. Es para mí pues un honor y una alegría tenerlo por acá, aunque sea virtualmente. En algún momento esperemos tenerlo ya físicamente en Puebla. Él es licenciado en Derecho y maestro en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. También entre lo que podemos decir en líneas, porque tendríamos que decir mucho de su trayectoria desde muy joven, él fue presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y fue presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Fue subsecretario de Gobierno y secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. Fue el primer presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México. Él es Premio Nacional de Periodismo en la categoría de artículo de fondo. Ha sido articulista en los periódicos 1+1, Milenio, Diario, La Jornada, El Gráfico, El Universal, El Financiero. Y actualmente pues él es senador de la República por la Ciudad de México, fue presidente de la mesa directiva del Senado mexicano y el 4 de febrero el compañero senador Martí Batres Guadarrama acompañó Agua para Todos, Agua para Todas, Agua para la Vida a presentar nuestra iniciativa ciudadana de Ley General de Agua. Y bueno, ahora le dejo la palabra para que nos dé su perspectiva y sus planteamientos. Adelante, Martí. Muchas gracias, Maru. Un abrazo fuerte y cariñoso. Maru, una gran luchadora social que conozco desde que casi era niña, hace muchos años. Saludos a Pedro Moctezuma también, gran activista y actor fundamental de esta batalla desde hace mucho tiempo. Y a las compañeras y compañeros que nos escuchan. Estamos comprometidos con esta lucha, por la lucha para que el agua sea, en efecto, en términos reales, un derecho humano, para que sea para todas y todos. Es una lucha social y es una lucha económica. Hay una disputa por el agua, hay una disputa económica, hay una disputa en términos del sentido fundamental del agua. Uno podría pensar que es una simple disputa ideológica, pero no lo es, sino que encontramos enfrente poderosos intereses que se mueven, tocan puertas, litigan, presionan, cabildean y tienen a sus promotores dentro de los gobiernos con el objeto de que el agua quede sin las protecciones necesarias para su utilización colectiva, social y pública, para que el agua pueda ser simplemente una mercancía más de la cual apropiarse. ¿Han escuchado ustedes esta canción de Calle 13 que dice: tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el sol, etcétera? Y parece muy lógica. Parecería que los límites de la privatización salvaje llegan hasta ahí. Pero la lluvia sí se ha privatizado. Por increíble que parezca, se privatizó en Cochabamba, Bolivia, el agua, toda, hasta el agua de lluvia estaba concesionada y por lo tanto era una infracción que una familia humilde pusiera unas palanganas en la azotea, en el techo de su casita para recoger agua de lluvia. Increíble, eso ocasionó la guerra del agua. Aquí se ha buscado por diversas vías una
apropiación del agua por los grandes intereses económicos. Y así, mientras el agua no falta para determinados procesos económicos, el agua sí falta para mucha gente. Entonces, la batalla que han dado desde el Frente Agua para Todos es fundamental. En efecto, al empezar apenas esta legislatura, presenté una iniciativa de reforma, que es una iniciativa parcial, es una iniciativa inmediata. Pero me adhiero totalmente a la iniciativa presentada ahora, este año, por el Movimiento Agua para Todos. Es una nueva ley completa. Creo que además es una buena coyuntura esta, porque está habiendo algunos cambios en el gobierno, en esta área, para que tengamos también servidores públicos comprometidos con el sentido social, público y general del agua. Creo que es un buen momento, además una buena etapa, pues está recuperando lo que es común a todas y a todos. Si revisamos el espíritu de nuestra Constitución es ese. La propiedad originaria es sobre las tierras y las aguas. En general, hay un dominio de la nación sobre el agua y eso ha sido una base jurídica importante. Pero pues ahora hay que dar nuevos pasos, porque finalmente lo que se haga hoy será una base para los años venideros. Podemos más o menos intuir cómo serán estos años que faltan de este sexenio, pero no sabemos cómo se ven las situaciones en los años posteriores. Por eso la base jurídica es importante, porque le da mayor durabilidad a las buenas políticas públicas y a las conquistas de la gente. Creo que es un momento bueno para que el Movimiento Agua para Todos pueda entablar contacto con legisladoras y legisladores. Yo aconsejaría hablar con los integrantes de las comisiones que tienen que ver con el tema del agua, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Para mí es un tema importante, pero no pertenezco a esa comisión. No obstante, estoy al pendiente. Sé que hay senadoras como la senadora Gloria Sánchez, que está muy al pendiente del tema del agua. Hay que hablar con ella porque es muy comprometida con este tema, pero creo que sería bueno hablar con todas las senadoras y senadores de las diversas vertientes políticas para ello. Por lo tanto, yo reitero nuestro compromiso para trabajar en ese sentido, para que se garantice el agua para la gente. Recientemente vimos cómo se tomó una decisión en el norte del país para que no se diera otro proceso más de que la escasa agua que hay en ciertas regiones se la quedara alguna empresa cervecera o de este tipo, sino se privilegió la necesidad social del vital líquido. Entonces, esas son decisiones importantes, pero hay que trabajar la parte jurídica. Ya en su despedida, en los últimos momentos del sexenio pasado, se tomaron decisiones para comprometer diversas cuencas del país. Entonces, necesitamos una base jurídica para que esto no suceda. Por lo tanto, creo que este es buen momento para trabajarlo. Reitero, hay que hablar con las senadoras y senadores que pertenecen a esta comisión para empujar el punto. Finalmente estamos en un periodo ordinario largo, relativamente largo, pero hay que acercarse, cabildearlo y lograrlo. Les mando un abrazo a todos, compañeras y compañeros. Aquí estoy a la orden con ustedes. Muchas gracias, Martí Batres, pues por tu acompañamiento, por esa disposición. Y Pedro, ahorita quisiera que tú tomaras la palabra un poco en esta intervención que tuvo nuestro senador Martí Batres, que plantea esa necesidad de interlocución, pues ya como Agua para Todos y Agua para Todas hemos tenido una interlocución con la Comisión de Medio Ambiente, con la Comisión de Recursos Hidráulicos, y ahorita pues
lo que quedaría. ¿Cómo lo ves tú enlazado al planteamiento que nos hace el senador? Adelante, Pedro. Hola, Pedro, ¿estás por ahí? Perdón. Es una vital porque en la Cámara de Diputados, en el Senado, tenemos legisladores muy sensibles al tema del agua. Ellos en sus campañas pues han escuchado la realidad de las comunidades y es importante pues apoyarlos en la medida en que la carga de trabajo, el proceso de discusión de leyes es muy intenso, sensibilizarlos en particular sobre este tema que es muy transversal, toca, es un derecho humano llave, toca la salud, el derecho al medio ambiente, el derecho a la vida y otros 15 derechos humanos más. Es importante además que esto lo hagamos todos. Todos vivimos en un distrito, todos vivimos en un estado y algunos han abierto la relación ya con sus legisladores, pero todos tenemos el derecho de comunicarle a nuestros representantes pues cuál es el sentir. Incluso muchos de ellos en 2018 sacamos una agenda del agua y muchos candidatos la firmaron. Entonces es importante hablarles de cómo se ha avanzado ya, tanto a nivel del territorio como dentro del propio Poder Legislativo y lograr compromisos individuales, esta sensibilidad indispensable para que haya un debate, porque no se trata de que se apruebe una ley al vapor, sea buena o no, sino que haya un debate que permita que esta ley cale en nuestro futuro, que esta ley se ejecute. Va a ser toda una proeza cambiar la lógica de una ley que hizo Carlos Salinas de Gortari, de un guión que le dieron los norteamericanos y convirtió el agua en una mercancía, como decía Martín. Antes para México el agua era un agua nacional para el bien común y de ahí se pasó a una mercancía que si ya vemos los volúmenes que se han concesionado, beneficia principalmente a la exportación, tanto a la minería, el fracking, la agroexportación, las cervecerías que están en pleno desierto, en comunidades que dejan sin agua y esa cerveza se va a el resto del mundo. Entonces, en esa medida, el cambio va a ser posible solamente si nos comprometemos de la mano con nuestros legisladores y con las autoridades a empujar para que podamos implementar estos comités y consejos de cuenca, estas contralorías ciudadanas, participar en la planeación, como ya se ha hecho en varias regiones de la República, y estar atentos de colocar el tema del agua en el centro de nuestras preocupaciones. Por lo tanto, pues esta es una invitación sabemos que en Puebla han estado muy activos también en la comunicación con sus legisladores, pero nunca está de más llenarlos de energía y de entusiasmo por este tema. El aprobar una ley general de aguas progresiva va a ser un logro verdaderamente importante para el actual Poder Legislativo. Sí. Muchas gracias, Pedro. Hay un comentario en el Face, porque ustedes saben que estamos transmitiendo por el Face Live de la Jornada de Oriente. Y nos comenta Carlos Vargas Cabrera, un compañero de Agua para Todos, dice, por una ley general de aguas que ponga fin al acaparamiento y centralización de la toma de decisiones en la gestión del agua, que ponga límites a ese acaparamiento de grandes volúmenes para megaproyectos dañinos al derecho humano al agua y a los ecosistemas. También Rubén Pérez Castro nos dice, saludos a la maestra Maru, al abogado Omar y demás compañeros de la Asamblea Social del Agua que siguen la transmisión, invitados de lujo.
Jacqueline Valdés Arlauz dice: la ley de agua y saneamiento de agua para todos, agua para la vida, es la cuarta formación de agua para la vida y se define tarea para este nuevo gobierno. Cero corrupción. Saludos. Rubén saluda al senador Batres y dice que es importante pues todo lo que ha planteado. Aquí nada más para conectar precisamente, Pedro, Martí, con lo que decían en el caso de Puebla, el agua se privatiza a partir de una reforma a la ley de agua en septiembre del 2013. Acabamos de cumplir 7 años de esa privatización del agua. Nosotros veíamos los cambios en términos de la Ley General de Agua, importantísimo. El papel de los transitorios que plantean la desprivatización del agua y que eso proceda y permita la inmediata desprivatización y con un plazo que se está planteando también en el transitorio para que se desprivatice el agua en alrededor de 7 estados de la República donde el agua ha sido privatizada. Para el caso de Puebla tenemos impactos negativos en términos al derecho humano, pero obvio, en términos del agua como un bien común, como un bien público. El papel, por ejemplo, del municipio que fue trastocado con la privatización, donde no se respetó la soberanía, donde el agua pasó de haber sido manejada de manos del municipio, luego SOAPAP pasa a manos, digamos, del gobierno del estado y después se privatiza en un proceso muy poco transparente. Entonces, con lo que está planteando la Ley General de Agua y sobre todo lo que plantea la iniciativa ciudadana de Ley General de Agua, estaríamos planteando ese proceso de desprivatización. Puebla es un caso, y el compañero Omar también va a tomar la palabra para plantearnos cuáles son los impactos que aún actualmente se están viviendo en términos de los cortes de agua, de drenaje, que aún con la pandemia se siguen viviendo como una violación flagrante al derecho humano al agua. En esos términos, ¿cómo están viendo ustedes el papel de los municipios, el papel de esas soberanías y el hecho de que en la ley general sí pueda plantearse de manera clara no a la privatización y de que pueda echarse atrás estos procesos de privatización en el país? ¿Cómo ven este punto? Pedro, Martí, ¿quién quiere tomar la palabra? Pues yo diría una frase: realmente hay un gran consenso en que este es un principio irrenunciable. Y el propio Andrés Manuel López Obrador lo ha señalado de esta manera. Martí. También creo que deben darse procesos de privatización, pero precisamente una ley para todo el país permitiría dar la base para esos procesos, porque se dieron muchas privatizaciones locales con alcances distintos, pero hay muchos lugares del país donde se aprobaron diversas formas de privatización del agua. Hay diversas concesiones a tramos distintos de los servicios, diversas concesiones en el manejo del agua. Cuando hablamos de privatización debemos hablar de muchas cosas. Hay legislaciones locales explícitas que privatizan el servicio del agua. Hay privatizaciones parciales con normas correspondientes. Hay privatizaciones de facto que no han implicado reforma alguna. Hay privatizaciones que no tienen que ver con el manejo, el control del agua, sino con del servicio público. Hay privatizaciones que no tienen que ver con el control, manejo del servicio público del agua, sino con el destino real del agua en diversos lugares del país, como este tema de, por ejemplo, que se instale una cervecera en algún lugar donde escasea el agua. Puede ser que la legislación local no plantee ninguna clase de privatización del servicio público, pero ahí estamos ante un caso de ocupación del agua para un interés económico fundamental, más allá de la necesidad de satisfacer el reclamo de los habitantes de determinada zona. Entonces, bueno, hay planteamientos con alcances muy diversos, pero la ley
que se ha propuesto por parte del movimiento daría una base para ir desmontando estos procesos de privatización. Ahora bien, ese desmontaje de procesos de privatización pues requiere cierta gradualidad para que se vaya retomando el control público. Y también coincido con Pedro en que tiene que haber el debate, un debate que precise muy bien de qué se trata esta reforma, qué alcances tiene. Un debate en el que se concientice que el tema del agua es un tema social fundamental, es un tema de bienestar social, es un tema que va más allá incluso de los alimentos. Si se considera que los alimentos son un tema de bienestar, bueno, sin el agua no hay vida, punto. Entonces, también es importante que se dé el debate para la concientización y para que se establezcan con claridad para la sociedad mexicana los alcances que tiene esta posible legislación. Como también es muy importante la parte que implica la participación comunitaria. Se ha querido meter en algunas ocasiones en el mismo saco la participación comunitaria y la participación privada. Son cosas diferentes. El debate lo puede precisar y lo puede aclarar. Entonces, creo que regreso al punto original, es importante la base legislativa general para ayudar a desmontar los procesos de privatización locales. Ahora bien, de todas maneras, a nivel local, podría darse el proceso de desprivatización, incluso aunque no hubiera ley. También ahí es importante el concurso de nuestras legisladoras y legisladores locales en los lugares del país para que vayan tomando decisiones transformadoras, como decía Pedro, en un sentido social progresivo. Muy bien, gracias, Martí. Y bueno, está nuestro compañero, el licenciado Omar Jiménez Castro. Él es asesor jurídico de la Asamblea Social del Agua y él ha llevado los casos, caso por caso, en una primera fase para enfrentar todos los abusos de la concesionaria y en una siguiente fase que han seguido esos abusos, pero además los cortes de agua, los cortes de drenaje, porque ahora no solo es el agua, sino también el drenaje. Entonces, al respecto, Omar, te doy la palabra porque tendrías cosas que comentar y que plantear. Adelante. Sí, buenas tardes. Un gusto poder compartir este panel con el senador Martí Batres, con el compañero Pedro Moctezuma y con la compañera María Eugenia Ochoa. El año pasado, en mayo, para ser precisos, pudimos platicar con su asesor, el licenciado Federico Anaya, en donde le expusimos parte de los agravios que había cometido la concesionaria. Estuvo presente ahí tú, Pedro, la compañera Elena. José Luis, Maru, estuvieron presentes. Pero pareciera que la concesionaria no tiene un fondo, no tiene una llenadera, como se dice coloquialmente y respetuosamente. En una solicitud de acceso a la información se ha demostrado que de abril del 2014 a mayo del 2019, estamos contabilizando 5 años, la concesionaria ha realizado más de 45,000 cortes de servicios, en los que son agua, drenaje, en algunos casos ambos servicios para uso habitacional, uso doméstico, uso comercial y muy pocos de uso industrial. ¿Por qué ha realizado muy pocos cortes de uso industrial? Pareciera que algunas empresas son muy que pagan puntualmente. No, simplemente la concesionaria tiene acuerdos con esas empresas. También manifestar que el 31 de julio la concesionaria no nada más violenta el derecho de acceso al agua, al drenaje, al saneamiento, a la salud, obligó a 1,200 trabajadores a firmar una renuncia voluntaria porque le abrió paso a
la inversión al banco HSBC. Ahora no es nada más el Banco Banorte quien es socio de la misma empresa, violentando los derechos laborales. En Puebla, el agua no es potable, ¿sí? Hay 17 plantas tratadoras de agua que trabajan a un 30% y hasta sale muy caro consumir el veneno que nos dan. Hace aproximadamente un mes, un medio nacional, que es La Jornada, documentó que Puebla Capital es tan solo la tercera entidad, está atrás de Guerrero y de Oaxaca, con el agua más contaminada. Se demostró que tiene heces fecales de seres humanos, de perros, de gatos y partículas de arsénico, que es igual a cáncer. Pareciera que el Congreso local del estado de Puebla, que es mayoría de Morena, que fue una promesa de campaña en 2018, le tiene mucho miedo a la concesionaria. Y puedo dar nombres y apellidos: Nora Jessica Merino Escamilla, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y hoy presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados local. Afortunadamente no es de Morena, es de Partido Encuentro Social. Presentó una iniciativa de ley en diciembre del año pasado que quería legalizar los cortes de agua y, peor aún, quería que la relación entre ciudadano o usuario y empresa fuera una relación mercantil, que en caso de tener un adeudo, llegan, embargan tus bienes para asegurar el adeudo. No lo permitimos, nos fuimos a manifestar pacíficamente afuera del Congreso local, creo que lo decía Pedro o el senador, no recuerdo, que estamos en contacto con nuestros representantes, con los legisladores. Con los de Puebla no se puede, con los locales no se puede, porque llegamos y nos cerraron la puerta, y a la de Mil nos permitieron acceder al recinto legislativo, y al otro día pues los periodicazos de que somos los violentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no obstante paramos esa reforma porque la diputada Nora Jessica Merino Escamilla decía que ella no iba a hacer el llamado a la morosidad, que no se imaginaba un empresario de vecino municipio de Atlisco tener su alberca o su piscina llena de agua y que no pagara, lo cual la diputada desconoce que el tener una alberca no es un derecho humano. No quietos, en marzo de este año volvieron a presentar que ya no iba esa iniciativa, el llamado a la morosidad, la aprobaron. Legalizaron los cortes de agua y de drenaje. Esto quiere decir que la diputada, en conjunto con la concesionaria, que su nombre jurídicamente correcto es Concesiones Integrales, Sociedad Anónima de Capital Variable, que comercialmente se conoce como Agua de Puebla y para todos, que hasta en el nombre es una ofensa, debe de garantizar 15 metros cúbicos de agua al mes por toma, y que en caso de que tenga un adeudo el usuario, le faculta a la concesionaria llegar a cortar agua y drenaje, lo que violenta el marco constitucional y los tratados internacionales. Estamos viviendo una pandemia que tenía 100 años que no la vivíamos, y en Puebla hay más de 500 colonias que se les surte del vital líquido 3 horas por semana. Peor aún, hemos documentado en plena pandemia cortes de agua y de drenaje, violentando el marco constitucional, el artículo 14, 16 de la Constitución, sin una orden judicial, sin la decencia de los trabajadores de llegar y decir, Pedro, te voy a cortar porque tienes un adeudo. Rompen la banqueta, rompen las vías de comunicación, ¿sí?, para cortarte el servicio de agua y de drenaje. La pandemia le ha pegado muy fuerte a Puebla y pareciera que las autoridades no son autoridades porque le tienen miedo a la concesionaria. Y podemos ir enumerando. La colonia Universidades es una colonia que el día que llueve, como diría la gente, el chipi chipi, se inunda y son 200 damnificados, y la concesionaria recientemente la obligamos a que fuera a dar la cara, dice que no puede invertir ni un solo peso porque no tiene dinero. Y por si fuera poco, los cobros extrajudiciales están a la orden del día. Hoy en día te llevan un documento en copia simple, 2 despachos de la Ciudad de México, en donde dicen que te dan términos de 72 horas como si fueran autoridad,
para que te presentes al Oxxo, al banco o a las oficinas de la concesionaria a realizar el pago correspondiente, y que si no, al día siguiente procederán a embargarte tus bienes, que le van a hablar a la policía. Un enfermo de cardiovascular, etcétera, etcétera. Ya se denunció en diferentes medios de comunicación. La Comisión Estatal de Derechos Humanos es un palero de la concesionaria. Los diputados son como el tío Lolo, prometieron revocar la concesión. Yo entiendo su incapacidad, pero les hemos dado propuestas. El ayuntamiento que encabeza la compañera Claudia Rivera Vivanco, que por cierto les manda un saludo afectuoso, en particular al senador Martí Batres, a Pedro, la compañera Maru, ya hizo todo lo necesario, y en junio del 2019 se aprobó con 17 votos a favor en sesión ordinaria de que se inicie el proceso de remunicipalización del agua. Se cumplió en tiempo y forma, y el Congreso no quiere hacer absolutamente nada. Y podría enumerar más. Tenemos estados de cuenta de 1 millón de pesos, de 1.700.000, de 600.000. Le preguntas a la gente en qué trabaja, son obreros que ganan el salario mínimo, y la Organización Mundial de la Salud determina que las tarifas no pueden exceder el 3% del ingreso mensual del usuario. Es importante, es necesaria y es urgente la intervención del Congreso de la Unión, del compañero presidente de la República, que es un hombre demócrata, y la intervención de ustedes. Pedro ya ha estado en varias ocasiones en Puebla. Esperemos que ahora que concluya la pandemia esté nuevamente. El senador Martí Batres, a mí me encantaría, a nombre de la Asamblea Social del Agua, que venga a Puebla para constatar, y no se trata nada más de quejar. Presentamos la propuesta al artículo 12, párrafo 6 de la Constitución de Puebla, modificar que se prohíban los cortes de agua y de drenaje. Me dicen muchos actores políticos que es violento lo que propongo, que se tipifique como delito del tipo penal, en caso de reincidencia de corte, que se inicie una carpeta de investigación de manera oficiosa, y que sea un delito del tipo penal que no alcance fianza, para amarrarle las manos a la empresa. Es horrorosamente corrupta, y sostengo que el narcotráfico está detrás de la empresa. A mí me encantaría hacerles llegar documentos que hemos evidenciado. Hemos trabajado con la Asamblea Social del Agua y sostenemos que no son 46,000 cortes en 5 años. Maru es una de las principales actoras que ha sostenido, y yo respaldo que son 100,000 cortes de agua y de drenaje al año. Entonces, es así como está la situación en Puebla, y en época de pandemia, la concesionaria está muy preocupada, juntando su dinerito, llenando el marranito para apoyar al partido de derecha, al PAN, para la próxima elección, porque el PAN ya le prometió que si llega, las cosas como son, va a chingar a la gente que tiene adeudos, y podemos documentar todo eso. Es urgente la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque no va a encontrar lo que nosotros estamos diciendo, va a encontrar el doble o el triple, y todo está documentado. Pues es esa mi participación, y reitero mi reconocimiento y mi agradecimiento al senador Martí Batres. Es un hombre que he admirado desde hace mucho tiempo, y qué bueno que puedo saludarlo a través de este medio. Pedro, ¿qué puedo decir? Que está ahí picando piedra, y pues de Maru, pues aquí es la compañera. Y bueno, agrego, el senador Alejandro Armenta, estuvimos el 4 de febrero a la altura, el senador de Tlaxcala, a la altura, de maravilla, nos trataron. Federico Anaya, de maravilla, también hemos estado ahí en sintonía, pero yo creo que hay que meterle más mano al caso Puebla. Yo sé que son procesos, el compañero presidente tiene broncas más gruesas, pero estamos para estar impulsando y no nada más para estarnos quejando. Entonces, pues dejo ahí abierta la invitación aquí para que vengan a probar el mole poblano y las semitas, y no sé, Maru, que quiera invitar también. Muchas gracias. Sí, hay bastante que invitarles por aquí en Puebla, y más contarle pues también a Martí que desde Agua para Todos, la Asamblea Social del Agua forma parte
de Agua para Todos, Agua para la Vida, y precisamente estamos organizando nuestro Congreso Nacional el próximo, aproximadamente 19-20 de febrero, acá en Puebla, si ya se pudiera presencialmente, y si no, pues lo vamos a hacer a nivel de este medio, y pues esa es también otra posibilidad, pero obvio que antes está puesta la invitación con todo el planteamiento que hacía nuestro compañero Omar. Ahorita, dentro de las reacciones que nos plantean las personas que nos están viendo y escuchando, muchos saludos para Martí, para Pedro, Leticia Segovia, Eve Magnolia, que dice no al trasvase de una cuenca a otra, prioridad al agua para consumo humano y para la soberanía alimentaria. Más saludos, dice que debe haber un debate local y decisión ciudadana ante alcaldías de toma de decisiones sobre el agua, sí, y deben darse, pues, consultarlo a los ciudadanos. Dice que eso debe cambiar por la defensa del agua y de la vida. Y dice, así es, abogado Mar, dice Rubén Pérez Castro, yo soy un afectado en donde según Agua de Puebla le debo 400,000 pesos y sin servicio de agua y drenaje hasta diciembre del 2019. Gracias a su intervención me reconectaron en enero de este año. Y pues contarles tanto a Pedro como a Martí que tenemos documentadas en general muchas de las violaciones al derecho humano al agua. Tenemos documentado también todo lo que fue el proceso poco transparente de privatización en el gobierno de Rafael Moreno Valle, vicios, cuestiones que según abogados constitucionalistas y conocedores del tema pudieran dar pie a la nulidad, vicios jurídicos, ¿no? Que pudieran dar pie a esto, el papel que jugaba SUAPAP, que fue el que firmó la concesión, la falta de transparencia en todo el proceso y demás. Eso es lo que estamos pues enfrentando, ¿verdad? Bueno, otros dicen excelente charla y ahora sí les daría un espacio a ustedes para que puedan reaccionar y contarles nada más que hay una invitación muy concreta para que pudiera participar sobre todo el senador Martí Batres con la presencia de la presidenta municipal Claudia Rivera, donde ella pudiera narrar en síntesis parte de lo que decía Omar, de lo que ha sido todo este proceso de privatización, pero también el planteamiento desde los regidores, desde las regidoras y de la presidenta de remunicipalizar el agua aquí en Puebla. Entonces ya les dejo el camino para su reacción. Adelante, ¿quién quiere tomar la palabra? ¿Pedro o Martí? Para ir cerrando nos quedan 9 minutos. Pedro, Martí, ¿quién quiere? Va, adelante, Martí. Para mí es un conocimiento importante esto que se señala por la Asamblea Social de Puebla. Es importante que haya esta lucha. Hay que acompañar, de hecho, el proceso legislativo con una fuerte participación social, con movilización social, con participación, porque de otra forma no van a salir las cosas. Claro. Las mejores legislaciones son las que se dan acompañadas de participación social. Eso permite sensibilizar a legisladoras y legisladores. Entonces, creo que es importante que levanten la voz al máximo. Todos estos movimientos que se han generado en defensa del agua a lo largo y ancho del país. Una buena parte de esa pluralidad la vimos precisamente a principios de febrero cuando se entregó esta iniciativa ciudadana de Agua para Todos. Pero es importante ver a este actor, a este sujeto social actuando, participando, hablando, movilizándose para que salgan bien las cosas. Eso es fundamental. Cuando la gente está vigilante, salen bien las legislaciones. Cuando no es así, vienen otras presiones. No estamos aislados. Aunque haya habido un cambio en el país en el 2018, eso no quiere decir que no haya otros actores actuando también. Incluso, bueno, pues ustedes los ven en Puebla, ¿no? Hay otros factores, ¿no? Yo lo escuchaba a un catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM decir, para que haya políticas progresistas se necesita presión social. Si no hay presión social, predomina la presión del mercado.
y la presión del mercado te lleva a políticas neoliberales. Entonces, necesitamos esa participación. Qué bueno que se está dando desde allá en Puebla, pero hay muchos movimientos locales, entonces sería bueno ir repitiendo estos procesos de diálogo para que se vayan dando. Hay que involucrar a otras legisladoras y legisladores en estos foros virtuales. Ahora hay esta facilidad. Es decir, es una paradoja de la época que estamos viviendo, pero eso puede posibilitar acercarnos a muchos que están lejos. Ahorita estamos reunidos con amigos de Puebla. Bueno, puede haber reuniones con otros amigos de estos movimientos de otros lugares del país y hay que articularlos con los senadores para que los escuchen, oigan razones, oigan historias. Esta historia que está comentando de los cortes de agua es como una historia de un país bananero, o sea, un país dominado por los grandes intereses económicos. Pues es increíble. ¿Cómo se va a cortar el agua? Por eso no debe privatizarse. Si se privatiza el agua, pues la gente que no tenga para pagar se queda sin agua. Sí. Punto. Entonces, de hecho, el agua no se puede privatizar como tal, ¿no? Se privatiza con el pretexto del servicio. Se dice que lo que se paga es el servicio. Sí, pero la consecuencia es que la gente se queda sin agua. Entonces, eso no puede ser. Entonces, es importante difundir toda esta experiencia. Repito que es fundamental involucrar a otras senadoras, senadores, diputadas, diputados y también a otros procesos sociales que ocurren en diversos lugares del país. Yo agradezco la información que se ha dado aquí, sucinta, pero muy interesante. O sea, 100,000 cortes de agua en Puebla. Es increíble. Es más desigualdad, es más pobreza, es más miseria. ¿A quién le cortan el agua? A quien no paga. ¿Por qué no paga? Ni modo que porque se quiere quedar sin agua. Pues no paga porque no le alcanza. Entonces estamos ante un proceso de mayor precarización y de mayor desigualdad, de mayor empobrecimiento. Una casa sin agua es una casa más pobre. Entonces, es fundamental este tema para decir. Ya en alguna ocasión salió este documental, un documental, no me acuerdo ahorita cómo se llama el documental, pero que narra 5 casos de privatización en el mundo, de los servicios de salud, de los ferrocarriles, del agua y otros. Y habla de la privatización de la electricidad en Sudáfrica. ¿Qué pasó? Pues que no pudo pagar, se quedó sin electricidad y amplias franjas muy pobres, pues se quedaron sin luz, se quedaron a oscuras, literalmente, y tenían que colgarse clandestinamente. La empresa transnacional mandaba cortar el suministro de electricidad. Ese era su tarea, el que no pagaba, pues sin luz, sin electricidad. Esto es absurdo, este es el camino, no es el camino al desarrollo, es el camino al subdesarrollo. Bueno, entonces, qué bueno que tenemos esta información, es importante difundirla, es importante apresurar la relación entre estos movimientos y los legisladores federales. Muchas gracias, Martí. Pedro, para ya ir cerrando. Sí, y quisiera agregar ya la crueldad máxima que sucede en Puebla y también en Torreón, que es el corte de drenaje. Sí. Eso va en contra de la civilización, o sea, las ciudades surgieron cuando empezó a haber drenaje, en el siglo XIX. Entonces, hay unos bárbaros ahorita apoderados del agua en Puebla. Una tarea importantísima va a ser la remunicipalización, y me parece que como es muy vivo lo que se nos comunica de lo que pasa en Puebla, como decía Martí, hay que comunicarlo.
Ahorita estamos en una campaña en Agua para Todos, de comunicación, y creo que si ustedes hacen pequeños clips, pequeños videos de 1 minuto, 2 minutos, con esta información, la podemos circular en todo el país, ¿no? Tenemos el Facebook Agua para Todos, Excelente. para la vida, la página www.aguaparatodos.org.mx, y creo que poniéndonos de acuerdo con la Asamblea Social del Agua, podemos realmente crear un ambiente en donde se conozcan tanto el sufrimiento que se ha dado a través de esta arbitrariedad de 7 años de privatización, como también las muy importantes luchas, las veces en que se ha logrado frenar los cortes, los avances que se han dado en el terreno legal en Puebla, avances técnicos. También relatar esto para que el próximo Congreso en febrero pues estemos todos ya muy empapados de la situación en nuestra sede y dispuestos a ayudarlos a un cambio profundo del manejo del agua en Puebla y en el país. Pues muchísimas gracias, Argelia. Sí, gracias, te doy, porque sí, ya es para cerrar contigo. Adelante. O sea, ahora sí que el programa se nos fue como el agua, muy rápido, muy interesante el programa. Me parece importante saludar a Pedro. Hola Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto verte en este medio. Martí, obviamente también un saludo desde la gente que hemos venido dando una batalla por la remunicipalización y la desprivatización de nuestra agua en Puebla. Llevamos 7 años dando una gran batalla, pero que también este municipio, particularmente un municipio de izquierda, una de las primeras tareas a las que se abocó fue precisamente hacer todo el trabajo para este proceso de remunicipalización del agua. Sin embargo, es importante, ya lo escuchaste, ha habido una satanización por parte de muchos de los diputados del Congreso local hacia la presidenta municipal de Puebla, y no ha habido una respuesta clara para los poblanos con respecto a este proceso de remunicipalización. Hace unos días el diputado Biestro decía que iba a ser muy difícil que en este periodo se remunicipalizara el agua o se desprivatizara el agua. Y generalmente le dicen que es un problema cuando ocurren problemas de servicios públicos aquí en Puebla. Dicen, pues es el municipio, y el municipio está totalmente maniatado, no tiene forma de resolver porque no tiene el control de todo lo que tiene que ver con los servicios del agua. Tenemos un montonal de colonias inundadas, tenemos un montonal de problemas de salud fuertes precisamente porque se nos están inundando las colonias porque no hay agua y no hay quien intervenga. Entonces, para nosotros son importantes 2 cosas, que desde el Congreso, desde los senadores, los diputados a nivel federal, llamen, hagan un llamado ya a los diputados locales del Estado de Puebla a que tomen con seriedad esta necesidad de desprivatización de nuestra agua, ¿no? Y que efectivamente ya se empiece a trabajar esta cuestión, ¿no? Yo te reitero nuevamente la invitación, Martí, nos interesa mucho que entres en contacto con la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, para que conozcas de viva voz todas las cuestiones que se han pasado y se han hecho por parte del municipio, por parte de los regidores, para dar esta defensa del agua en Puebla, ¿no? Entonces, entendemos también que si no nos movemos ahorita, viene otras privatizaciones, no solamente en Puebla, sino en otros municipios cercanos a Puebla. Y además vienen cada vez primero se hablaba de 25 municipios, cada vez se habla de mayores municipios, ¿no? Perdón que me intervenga, soy la suplente de la presidenta municipal de Puebla, de la ciudad de Puebla, y mi preocupación es esta, y mi interés de que establezcas una comunicación directa con la presidenta me parece que es necesaria, y por ello te invito a que sí podamos establecer este vínculo, platicar contigo y pues buscar una solución al caso de Puebla. Es muy importante, porque entendemos que si Puebla es como una puntita de todo lo que se ha venido planteando para México en los casos de privatización del agua.
tenemos una concesión que fue guardada en una caja negra, ¿no? No tienes una idea todo lo que hemos dado, toda la batalla que se ha dado por este documento, donde de hecho siempre se ha dicho si eso no es, ¿no? Siempre se ha planteado, hay un mito total sobre toda esta concesión que se dio, ¿no? Entonces sí sería interesante que supieras qué es lo que estamos viviendo en Puebla y sobre todo como gente de Morena que hemos estado trabajando muy fuerte con respecto a esta desprivatización del agua, ¿no? Como todo derecho y sobre todo por ser un derecho humano, sí solicitamos que nos escuchen, que podamos entrar en un contacto directo con ustedes, contigo particularmente, sabemos que eres el encargado de esta ley del agua en México, y bueno, pues agradecer tu atención y que nos digas después cómo podemos entrar en contacto contigo para, pues, estar ya platicando, ¿no? Con respecto a esto. Gracias, Martí, gracias, saludos, Pedro, gracias, Maru. Pues bien, entonces... ¿Sí, ayúdenme, Martí? Para tener contacto con la presidenta municipal. Claro que sí, Martí. Damos todos los datos para que se viabilice. Muchísimas gracias a nombre del Observatorio Social del Agua, a nombre de la Asamblea Social del Agua, y pues la jornada que nos da de Oriente, que nos da este espacio para poder llevar este programa de la disputa por el agua, y que vamos a continuar en este afán de hacer todo un debate y de lograr un buen gobierno del agua. Gracias otra vez, Martí, gracias, Pedro, y seguimos en contacto con todo nuestro cariño. Nos vemos, Omar, nos vemos, Argelia. Gracias, Geo. Hasta el próximo lunes a las 6. Adiós. Hasta luego. Gracias, saludos, Maru, Pedro, Argelia, Omar. Muy bien. Y la jornada de Oriente. Gracias, abrazote. Abrazos. Abrazos.